Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso es en el segundo vídeo teórico del tema de energía, en el que vamos a tratar dos puntos, que son fuerza conservativa y conservación de la energía mecánica. Lo que son fuerzas conservativas, pues no, en el vídeo previo de los dos primeros puntos del tema, pues lo he estado más o menos vislumbrando lo que podía ser una fuerza conservativa, pero siempre os he hecho referencia a que en un vídeo posterior, siempre hacía referencia a eso en un vídeo posterior, ¿vale? Pues íbamos a ver qué era la fuerza conservativa. Bueno, pues ya ha llegado ese momento. Antes de empezar, vamos a estudiar ese movimiento que tenemos ahí, que es el de un péndulo que oscila entre dos puntos, A y C, y vamos a considerar que en ese movimiento de oscilación no hay rozamiento con el aire, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza que actúa es una fuerza que es la fuerza conservativa, que es, en este caso, la fuerza gravitatoria. Sabemos que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa y a partir de ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Si nosotros estudiamos esa oscilación sin tener en cuenta el rozamiento, pues lo que vamos a observar es lo siguiente, que si cogemos el objeto y lo traemos hasta el punto A y lo soltamos, se va a producir una oscilación entre el punto A y el punto C que sería perpetua si no existiese rozamiento, como acabo de decir. Nosotros sabemos que en el ejemplo práctico, pues el objeto se acabaría deteniendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a observar? Que si yo calculo la energía mecánica en cada uno de esos puntos, ¿vale? Observaré lo siguiente. En el punto A, como está quieto antes de soltarlo, su velocidad es cero, no va a tener energía cinética y toda la energía mecánica, que recuerdo que es suma de cinética y potencial, va a ser igual a la energía potencial. Es decir, el cuerpo ha adquirido aquí una energía potencial que va a ser máxima porque su altura va a ser máxima. Empieza a descender, con lo cual pierde energía potencial hasta que pasa por el punto más bajo del movimiento, que es el punto B, donde su altura es cero. Es decir, hemos cogido aquí el origen de energía potencial, el origen de altura. Por lo tanto, su energía potencial ahora es cero en el punto B y su energía cinética va a ser máxima. Es decir, si os fijáis, lo que ha ocurrido es del punto A al punto B, es que toda la energía potencial que tenía aquí acumulada se ha transformado en energía cinética. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí empieza a disminuir otra vez su energía cinética hasta que alcanza el valor cero en el punto C, ¿veis? Cero. Y su energía potencial será máxima en ese punto. Si no hay rozamiento, las alturas que alcanzan en ambos extremos son las mismas. Quiere decir que la energía potencial en el punto A tiene que ser igual a la energía potencial en el punto C. Y por lo tanto va a ser igual en todos los puntos del recorrido. ¿Vale? La suma de energía cinética y potencial va a ser la misma en todos los puntos, es decir, la energía mecánica. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a una definición de fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa cuando su acción sobre un objeto que se está desplazando no provoca un cambio en su energía mecánica, es decir, que hace que la energía mecánica permanezca constante. Mientras que, si la fuerza no es conservativa, significa que su acción sobre el objeto va a provocar una variación en la energía mecánica del objeto. Si aprovechamos el péndulo, si ahora sí tengo en cuenta el rozamiento, yo observaría cuando lo suelto desde el punto A, pues que iría bajando, subiría a una altura un poquito menor, volvería hacia acá y no llegaría a altura A, y el péndulo iría oscilando cada vez a menor altura hasta que se parase. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la energía mecánica? Pues lo que está ocurriendo con la energía mecánica es que está disminuyendo. Pero eso no es debido a la acción de la fuerza gravitatoria, como hemos visto. Va a ser debido a la acción de otra fuerza, que es el rozamiento con el aire, que está provocando un cambio en la energía cinética. En concreto, está provocando una pérdida de energía cinética. ¿De acuerdo? La fuerza de rozamiento, en concreto, es lo que se conoce como una fuerza disipativa. Es una fuerza que hace que disminuya la energía mecánica. Sin embargo, hay otras fuerzas que pueden provocar un aumento o una disminución. Pero, en concreto, la fuerza de rozamiento es disipativa. Pues, si en este movimiento del péndulo estudiamos única y exclusivamente lo que hace la fuerza gravitatoria, esta se comporta como conservativa porque no modifica la energía mecánica. Sin embargo, si tenemos en cuenta la actuación del rozamiento,
como el rozamiento provoca una variación de la energía mecánica, le llamamos a este tipo de fuerzas fuerzas no conservativas. O sea que el apellido conservativa para la fuerza tiene que ver con la energía mecánica. Una fuerza es conservativa cuando su actuación provoca una conservación de la energía mecánica, y una fuerza es no conservativa cuando su actuación provoca una modificación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? A través del trabajo también podemos definir fuerza conservativa. Entonces, ¿cuándo una fuerza es conservativa si nos fijamos desde el punto de vista del trabajo realizado por las fuerzas? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Primera opción. La primera opción de definirla es la siguiente. Una fuerza es conservativa cuando el valor del trabajo que realiza esa fuerza, cuando un sistema se desplaza entre dos puntos, no depende del camino o es independiente del camino, como estamos indicando aquí. Es decir, vamos a la imagen. Si un objeto va desde el punto A hasta el punto B por la acción de varias fuerzas, no digo una única fuerza, varias fuerzas están actuando sobre el objeto para que por este caminito llegue al punto B. Luego hay esas fuerzas lo desplazan por el camino 2, otras fuerzas por el camino 3. Si la fuerza que yo voy a estudiar en ese movimiento es conservativa, el trabajo calculado por este camino y por este camino sale lo mismo, es el mismo. ¿De acuerdo? Recordar que os dije que en un vídeo previo, cuando estudiamos el trabajo, que el trabajo, una de sus propiedades era que dependía del camino. Así que el valor del trabajo para ir del punto A al punto B era diferente según el camino que siguiésemos. Y os dije, bueno, menos unos casos especiales. Aquí está el caso especial. En el caso de que la fuerza que yo esté estudiando en ese desplazamiento, no digo, ojo, que esa fuerza sea la única que esté provocando ese cambio, desde el punto A hasta el punto B. Puede haber más fuerzas. Pero si yo calculo el trabajo que está realizando esa fuerza conservativa desde el punto A hasta el punto B, por el camino 1, 2 y 3, y me va a salir lo mismo. Esa es una manera de definir fuerza conservativa. Por lo tanto, el trabajo es independiente del camino. Bien, segunda forma. Pues si calculo el trabajo realizado por esa fuerza, cuando ese sistema va desde el punto A al punto B por un camino y vuelve por otro, es decir, a lo largo de un camino cerrado, ese trabajo es cero. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el sistema o el objeto vaya desde el punto A hasta el punto B y del punto B al punto A única y exclusivamente bajo la acción de una fuerza conservativa. Se está desplazando del punto A al punto B y vuelve al punto A por la acción de varias fuerzas. Pero yo voy a estudiar qué trabajo hace la fuerza conservativa. Pues el trabajo va a ser nulo. Vamos a ver una pseudo demostración. Ese trabajo total que yo digo que es cero será la suma del trabajo para ir de A a B por el camino 1, aquí está, más el trabajo para ir de B a A por el camino 2. No digo que sean positivos, digo que son sumas. Cuando nosotros decimos sumamos números enteros, no estamos diciendo que los números sean positivos, pueden ser positivos o negativos, pero los estamos sumando. Cuidado. Aplicamos una de las propiedades del trabajo, que esa sí es válida, como dijimos en su momento, para todas las fuerzas. Y es que el trabajo que realiza una fuerza para ir del punto A al punto B por este camino es el mismo, pero cambiado de signo, si calculo el trabajo para ir del punto B al punto A por el mismo camino. Es decir, que si para ir de A a B el trabajo es menos 5 julios, para ir de B a A el trabajo es 5 julios. Y eso es lo que aplico aquí. Digo, el trabajo para ir de A a B por el camino 2 es igual a menos el trabajo para ir de B a A por el camino 2. Y sustituyo aquí. ¿Veis? He sustituido esta expresión por la relación. Entonces, ahora ya tengo que el trabajo total va a ser la suma de el trabajo para ir desde el punto A al punto B por el camino 1, menos el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B por el camino 2. Pero como hemos dicho antes, que una fuerza es conservativa cuando es independiente del camino, lo tenemos aquí, este trabajo y este trabajo valen lo mismo. 5 julios, 10 julios, 20 julios, me da igual, menos 20 julios, menos 20 julios. Como los restos, la recta es cero. ¿De acuerdo?
Entonces hemos visto ya tres formas de representar o de definir, mejor dicho, el trabajo. Una a partir de la energía mecánica, ¿vale? Una fuerza es conservativa cuando bajo su acción un sistema en un desplazamiento, que se está desplazando evidentemente, su energía mecánica no varía, es constante. Y otros dos definiciones que acabamos de ver. Una, a través del trabajo. Una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza para ir de un punto A a un punto B es independiente del camino, o que el trabajo total realizado a lo largo de un camino cerrado, de una línea cerrada, es cero. ¿De acuerdo? Bien. Hemos puesto las condiciones que se han de cumplir para que la fuerza sea conservativa. Si no se cumplen esas condiciones, hemos dicho que se llaman no conservativas. Y nosotros conocemos tres: gravitatoria, eléctrica y elástica, aunque en este curso vamos a estudiar solamente la eléctrica. Segundo teorema importante, además del teorema de fuerzas vivas que vimos en el primer vídeo, que vamos a ver en este tema. Y junto con el principio de conservación de energía mecánica, pues ya completaremos las tres cuestiones importantes, teoremas y leyes importantes del tema. Lo que dice el teorema trabajo-energía potencial es que el trabajo que realice una fuerza conservativa es siempre igual a menos la variación de su energía potencial. Recuerdo que la energía potencial es un término energético que aparece cuando actúan fuerzas conservativas: gravitatoria, elástica y eléctrica. Es decir, yo voy a hablar de una energía potencial gravitatoria, de una energía potencial eléctrica y de una energía potencial elástica, pero no voy a hablar de una energía potencial magnética, ni potencial de rozamiento, ni potencial normal, ni potencial de tensión. ¿De acuerdo? Son un término energético, energía potencial, que se asocia única y exclusivamente a fuerzas conservativas. Por eso aparece aquí FC, fuerzas conservativas. A través de la expresión del trabajo podemos relacionarlas las dos. Es decir, fijaros que es menos la energía potencial final, que lo hemos representado por el punto B, menos la energía potencial inicial. Como aquí hay un menos delante, pues bueno, yo lo he visto expresada de muchas formas. Yo prefiero recurrir a esto porque variación de, ya sabéis siempre que es final menos inicial. Luego pues se le cambia el signo y ya está, porque si no os vais a liar. Bien, pasamos ahora al estudio de esos dos tipos de energía potencial que ya hemos introducido en el primer vídeo y que vamos a ver este curso. No voy a hablar de energía potencial eléctrica porque este curso no vamos a trabajar con ella. Ya se verá el año que viene en física en segundo de bachillerato. Energía potencial gravitatoria. Vamos a estudiar, repito, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando un objeto que se encuentra aquí en el punto A va hasta el punto B. Si solamente actuase la fuerza gravitatoria, os podéis imaginar que alguno me dirá, bueno, si solamente actúa la fuerza gravitatoria, ¿cómo va a ir del punto A al punto B? Insisto, yo no estoy diciendo que solamente actúa la fuerza gravitatoria. Estoy diciendo que voy a calcular el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria cuando el objeto va del punto A al punto B. ¿Que hay más fuerzas que actúan? Muy bien, pero yo me centro en la gravitatoria. Bien, partimos del teorema de fuerzas vivas y lo que yo voy a calcular por otro lado es el trabajo. Como estoy en zona cercana a la superficie terrestre, voy a considerar que la fuerza gravitatoria es constante. Nosotros ya sabemos del tema anterior de dinámica 2 que la gravedad varía con la altura y por tanto la fuerza gravitatoria también varía con la altura. Si el peso en la superficie terrestre no es lo mismo que el peso a 3.000 kilómetros de altura. Pero en las alturas a las que nosotros trabajamos, un objeto que desciende por un plano inclinado, dejamos caer por una ventana, etc., el valor de la fuerza gravitatoria, su variación es tan ínfima que podemos considerarla constante, con lo cual nos vamos a ahorrar la expresión de la integral y vamos a hacer directamente el producto escalar. Bien, si nos fijamos en el dibujo que yo he hecho, yo he puesto el sistema de referencia arriba. Eje Y sentido hacia abajo, eje X sentido hacia la derecha. Con lo cual, la fuerza gravitatoria será mg por j, eje Y, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento tendrá dos componentes. Una componente x, que le he llamado incremento de x, que será positiva porque va en el sentido positivo del eje X, y un incremento de h, una variación de altura, que le he llamado j. Perdón, que como está en el eje Y, es j. Y ambos son positivos. Bueno, pues vamos a calcular trabajo. Multiplicamos vectorialmente. ¿De acuerdo? Lo que hago es, multiplicamos los vectores en producto escalar. Producto de este mg por j, lo multiplico y quito sumando. ¿Veis? mg, incremento de x, j escalarmente por y,
más mg, incremento de h, j escalarmente por j. ¿Qué ocurre? Que como aquí tengo el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares, su producto escalar es 0, este término se va. Y solamente me va a quedar la componente i. J por j, como veis, el producto escalar de dos vectores que son paralelos es 1 y que están en el mismo sentido, es 1. Nos va a quedar que el trabajo total realizado por la fuerza gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Si yo considero como origen de altura HA, es decir, este punto, y como el sentido positivo es hacia abajo, pues incremento de H es H final B menos HA, este punto, y como repito, el origen de altura lo he puesto en este punto, pues será 0. En definitiva, que el trabajo total realizado por la fuerza gravitatoria, no digo el total realizado por todas, sino por el que hace la fuerza gravitatoria, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura a la que se... por el punto, en este caso la altura con respecto al eje Y de ese punto. ¿De acuerdo? Es decir, la expresión de la energía potencial gravitatoria que hasta ahora nosotros hemos manejado. ¿Vale? Bien. Nos vamos ahora a la energía potencial elástica. Es la energía que almacena un muelle, un resorte, por el hecho de comprimirse o estirarse, es decir, por el hecho de que actúe la fuerza elástica sobre él. Aquí vamos a ir un poquito más deprisa para llegar a la expresión. Aquí tenemos el resorte, su longitud natural, lo que se alarga, lo que se acorta, etc. ¿Vale? Bien, el trabajo que realiza la fuerza elástica, como una fuerza conservativa, va a ser igual a menos la variación de energía potencial entre los dos puntos. La fuerza elástica no es constante. La fuerza elástica tiene un valor de menos K por incremento de R, por el desplazamiento. Si yo incremento de R, considero sentido positivo para K, lo pongo como incremento de X por Y, porque este es mi eje X, ¿vale? Pues me va a quedar menos K por incremento de X por Y, por el unitario. Repito que el menos significa que va en contra. La fuerza elástica siempre es una fuerza que se llama recuperadora y se opone. Si he puesto el sentido positivo hacia acá, pues la fuerza elástica negativa. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, la expresión del trabajo. Integral entre A y B de la fuerza elástica por el diferencial de desplazamiento. Sustituimos los datos. Aquí voy a ir un poquito más deprisa, porque esto no es una demostración al uso, pero voy a decir cómo se resuelve una integral. Entonces, lo que quiero es que veáis cómo se llega a la expresión de la energía potencial elástica. No quiero tampoco que os asustéis, ¿vale? Vamos a reordenar. Y lo que hacemos es, en una integral, todo lo que son constantes se puede sacar fuera. Y aquí tengo I por I, el producto escalar de I por I, como veis aquí, son dos vectores paralelos que están en el mismo sentido. El producto escalar de dos vectores paralelos en el mismo sentido es 1 y me va a quedar esta expresión. ¿De acuerdo? Menos K por la integral entre A y B de incremento de X por diferencial de X. Bueno, aquí la tenemos y hacemos la integral. Cuando se hace la integral de X diferencial de X es X cuadrado partido por 2. Simplemente quiero que veáis de dónde sale la expresión. No me gusta decir por energía potencial elástica es esto y aplicarla, ¿de acuerdo? Para que veáis de dónde sale. Bueno, pues la integral sería un medio de incremento de x del alargamiento al cuadrado partido por 2 entre los dos valores de x, ¿de acuerdo? Siempre es final menos inicial. Lo que pasa que aquí no pone xb, ¿veréis? Aquí pone xa. ¿Y por qué pone xa? Porque aquí hay un menos dentro. Siempre es final menos inicial. Pero como tengo un menos delante, he metido el menos dentro del corchete y por eso me aparece cambiado, ¿de acuerdo? Me salta un paso. Si nosotros hacemos un medio de K por incremento del alargamiento o acortamiento en el punto A al cuadrado menos el del otro y asigno longitud natural del muelle a XB, pues lo que me queda al final es que se me va el término de XB y me queda la expresión de la energía potencial elástica. La expresión de la energía potencial elástica que nosotros vamos a manejar en los ejercicios va a ser un medio de K, que es la constante elástica del muelle, que es una constante que mide las características del muelle, su longitud, de qué material está hecho, etcétera, por el alargamiento o el acortamiento al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la diferencia entre la longitud que tenga el muelle cuando se estira o se acorta y la que tendría una vez tenga su longitud natural. ¿De acuerdo? Si os fijáis es fácil de recordar porque tiene la misma estructura que la de la energía cinética. Solo que en lugar de un medio de masa por velocidad al cuadrado, es un medio de K por el acortamiento o alargamiento al cuadrado.
¿De acuerdo? Entonces, hemos visto cómo a partir de la expresión del trabajo, de una forma más sencillita, en la energía potencial gravitatoria y a través de una integral, pero insisto, no pretendo que sepáis, en primero bachillerato, para empezar, no contenéis los conocimientos matemáticos como de la resolución de la integral, por lo tanto, yo nunca pido este tipo de demostraciones, además esto ya está hecho. Pero por lo menos me gusta ponerlo para que veáis de dónde sale la expresión, que muchas veces, como os he dicho, fusilamos expresiones pues, y no las creemos, ¿vale? Se os dice, están demostradas, ¿para qué las vamos a demostrar? Pero bueno, esta no era demasiado complicada y prefiero que la veáis. Conclusión, pues que va a existir una relación directa entre el trabajo y la energía mecánica, que es lo que a mí me interesa. Cuando las fuerzas que actúan son conservativas, son aquellas que no van a provocar un trabajo mecánico que se llama. Cuando hablamos de trabajo mecánico, son aquellos trabajos que no van a provocar, o sea, son aquellos que no van a provocar un cambio en la energía mecánica. ¿Eso qué va a provocar? Pues que hablemos de determinadas fuerzas que son las que no provocan un cambio en la energía mecánica, es decir, que no realizan trabajo mecánico, que son la gravitatoria, elástica y electrostática. Y por último, aquellas que producen un trabajo mecánico, es decir, que producen una modificación, ganancia o pérdida de la energía mecánica. Fundamentalmente, nosotros en primero de bachillerato vamos a hablar del rozamiento. La normal también va a ser una fuerza no conservativa, pero como va a ser perpendicular normalmente al desplazamiento, pues su trabajo va a ser nulo, como ya sabéis del primer vídeo que vi. Y la tensión, pues normalmente suele estar también en la misma dirección, por lo tanto, el trabajo no se suele calcular. Por último, vamos al último punto, y este ya es muy cortito, conservación de la energía mecánica. Uno de los principios más importantes en física es el principio de conservación de la energía mecánica, cuya definición es muy fácil. La energía mecánica se conserva cuando no cambia. Recordar que cuando vimos cantidad de movimiento, dijimos que el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Enúncialo. Pues se enuncia diciendo que la energía mecánica, perdón, la cantidad de movimiento o momento lineal permanece constante. Pues nada, la energía mecánica se conserva cuando no varía. Lo que hay que ver es qué condiciones se han de dar para que eso ocurra. Vamos a considerar ahora que solamente actúan fuerzas conservativas sobre un objeto. Tenemos un sistema en el que actúan 20 fuerzas y todas son conservativas. Aplicamos el teorema de fuerzas vivas, que ese es un teorema general, que nos dice que el trabajo total que realizan todas y cada una de las fuerzas sobre un sistema es igual a la variación de su energía cinética. Y el teorema trabajo-energía potencial, que nos dice que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial. Y lo aplicamos. ¿De acuerdo? Yo aquí no he aclarado si son conservativas o no. Ya estoy diciendo aquí que son conservativas, por eso no he puesto aquí FC, ni aquí he puesto total, ni nada. Es decir, estoy hablando de conservativas, pues ya está. Tienen que ser iguales los dos. ¿De acuerdo? Porque son conservativas por un lado, al teorema de fuerzas vivas le da igual, porque el trabajo total es la variación de energía cinética, sean conservativas o no. ¿Que son todas conservativas? Pues estupendo. Pero aquí sí tienen que ser todas conservativas. Entonces, como todas las que actúan son conservativas, el trabajo calculado por el teorema trabajo-energía potencial es igual al trabajo calculado a través del teorema de fuerza viva. Igualamos y reordenamos. Variación de energía cinética final menos inicial, menos la energía potencial final menos inicial. Reordenamos y ¿qué nos queda? Que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es la energía mecánica inicial. Y que la energía cinética final y la energía potencial final sumada es la energía mecánica final. En definitiva, que cuando las fuerzas que actúan única y exclusivamente sobre un sistema son conservativas, la energía mecánica permanece constante. Esto ya lo habíamos intuido en el inicio de la presentación del vídeo, en la primera diapositiva. Vamos a ver ahora un caso que es de lo más habitual, que sobre el sistema actúen las dos, las conservativas y no conservativas. Bien, recordemos que la energía mecánica es la suma de las tres y la variación de la energía mecánica va a ser igual a la variación de energía cinética más variación de energía potencial. Yo he puesto aquí que son las tres, pero aquí lo he resumido como variación de energía potencial. ¿De acuerdo? Ya dependerá del ejercicio si hay que tener en cuenta las tres o no. Esto es el valor de la energía mecánica. Su variación va a ser igual a la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Qué sabemos del teorema de fuerzas vivas? Pues que la variación de energía cinética es igual al trabajo total
Y aquí aclaro, ojo, total de las conservativas y de las no conservativas. Sumo todos los trabajos realizados por cada una de ellas. Y el trabajo total era igual a la variación de energía cinética. Ahora bien, la variación de energía potencial yo sé que es igual a menos, bueno, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas. Es decir, este menos me lo he traído aquí porque me va a interesar en la sustitución. Pero lo que me interesa es que la variación de energía potencial solamente está relacionado con las fuerzas conservativas, no con las no conservativas. Entonces, yo en esta expresión puedo sustituir la variación de energía cinética por el trabajo total y la variación de energía potencial por el trabajo realizado por las fuerzas conservativas, por menos el trabajo. Y esto es muy fácil. Si yo tengo dos tipos de fuerzas, conservativas y no conservativas, y me dicen que le reste al trabajo total que realizan todas, le quite el que hacen las fuerzas conservativas, ¿qué me va a quedar? Pues el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Por lo tanto, cuando actúan fuerzas conservativas y no conservativas, la variación de energía mecánica va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Repito, ya lo intuimos en la primera diapositiva, cuando discutimos que el péndulo se movía y había rozamiento, se acababa parando. Yo dije que era una fuerza disipativa, que cambiaba la energía mecánica, ¿vale? Por lo tanto, si solamente actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante. Si hay una variación de la energía mecánica, es porque hay fuerzas no conservativas que realizan trabajo. ¿De acuerdo? Y yo puedo decir, sin ningún tipo de duda, que la variación de energía mecánica va a ser igual al trabajo realizado por esas fuerzas no conservativas. Bien. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía mecánica? Pues que la energía mecánica se conserva cuando permanece constante. ¿Qué condiciones se han de cumplir? Pues muy sencillo. Si todas las fuerzas que actúan son conservativas, ya sabemos que se conserva, lo hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora bien, si hay fuerzas no conservativas y no realizan trabajo, cuidado, no es única y exclusivamente ya hay fuerzas no conservativas, no se cumple, no. Esas fuerzas no conservativas tienen que realizar trabajo. Si no realizan trabajo, se sigue cumpliendo el principio de conservación. Es decir, que si a mí el ejercicio me dice no actúa ninguna fuerza no conservativa, ya sé que se cumple el principio de conservación de la energía mecánica, pero si me dicen que actúan fuerzas conservativas, esas fuerzas no conservativas tienen que realizar trabajo. Si no realizan trabajo, no actúan esas fuerzas. O sea, perdón, se cumple el principio de conservación. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las conclusiones. ¿Vale? ¿Cuándo se cumple el principio de conservación de la energía mecánica? Cuando todas las fuerzas que actúan son conservativas. Una opción. Segunda opción. Que actúen fuerzas no conservativas, pero no realicen trabajo. ¿Cuándo no se cumple? Pues cuando hay fuerzas no conservativas que sí realizan un trabajo. ¿De acuerdo? Y precisamente la variación que se va a producir en la energía mecánica es igual a ese trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo y espero que os resulte sencillo la resolución de ejercicios. En un vídeo posterior vamos a ver varios ejemplos de resolución de ejercicios, pero es muy sencillo. Cuando yo plantee mi ejercicio, lo primero que tengo que ver es si se cumple o no se cumple la conservación de la energía mecánica. Si no actúan fuerzas no conservativas, ya sé que la energía mecánica va a permanecer constante y yo plantearé energía mecánica inicial igual a final. Y si no se cumple el principio de conservación de energía mecánica porque actúen fuerzas no conservativas que realicen trabajo, yo voy a aplicar esta expresión y diré energía mecánica final menos inicial igual al trabajo realizado por cada una de esas fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo y espero, repito, que os resulte sencillo la resolución de los ejercicios.